Ahí ya nos está avisando que se está por grabar. Ya estamos grabando. Ahí. Bueno, gracias. Bueno, les doy entonces la bienvenida a todos a lo que es la defensa de la tesis doctoral de la licencias ambientales Agostina Torres, que desarrolló su tesis en la Escuela para Graduados, Ingeniero Agrónomo Alberto Soriano de la Universidad de Buenos Aires, hoy 26 de marzo de 2021. El título de la tesis lo tienen en pantalla y el comité estuvo integrado por el doctor Martín Núñez en calidad de director, el doctor Mariano Rodríguez Cabal como codirector y la doctora María San Martín como consejera de estudios. Están también aquí en la reunión quienes conforman la terna de jurados, la doctora Ana Singolani, quien es investigadora principal en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, dependiente del CONICET, el doctor Pedro Daleo, que se desempeña como investigador también del CONICET y docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Mar del Plata, y el doctor Sergio Salva, quien es también investigador del CONICET y profesor en la Universidad Nacional del Sur. Así que a los tres, muchas gracias por su tiempo y compromiso con la evaluación. Y les comento brevemente la dinámica de las defensas. Les recuerdo que inicialmente Agostina va a hacer una presentación de aproximadamente 45 minutos y luego tiene lugar el intercambio de preguntas entre ella y el jurado. ¿Sí? Los restantes asistentes a la reunión no tenemos voz, digamos, en ningún momento de la defensa, excepto hacia el final, donde le vamos a dar la palabra al director de la tesis. Luego de ese intercambio de preguntas entre el jurado y la tesista, se retira Agostina de la reunión y tiene lugar lo que es la elaboración del dictamen por parte del jurado. Aquí en la reunión se encuentra también presente el doctor Gustavo Madoni, director de la Escuela para Graduados, Carolina Espinosa en la parte técnica y mi nombre es Gabriela Veredo y estaré coordinando la defensa en nombre de la Comisión de Doctorado de la Escuela. Bueno, dicho esto, adelante Agostina con tu exposición y suerte. Bueno, muchas gracias Gabriela y gracias a todos por estar acá presente. Bien, como todos sabemos, las especies nativas, aquí representadas en verde, suelen sufrir, las comunidades nativas suelen sufrir la invasión de especies exóticas. Las especies exóticas aquí van a estar representadas en azul o en rojo. La invasión de especies exóticas o no nativas suele producir grandes impactos en las comunidades en las que invade. Estos impactos van desde pérdidas en la biodiversidad hasta problemas en la salud de las personas o costos económicos. Para intentar reducir o evitar o resarcir esos impactos, la manera más común que tenemos es la remoción de estas especies invasoras. La remoción lo que busca es reducir las abundancias de las poblaciones de las especies invasoras o, idealmente, erradicar esas poblaciones. Y el objetivo último de estas remociones de especies invasoras es facilitar el establecimiento de las especies nativas y, en última instancia, recuperar la estructura y el funcionamiento de las comunidades previas a la remoción o de alguna comunidad de referencia que se haya definido durante la restauración. Sin embargo, es cada vez más reportado el proceso de invasiones secundarias, es decir, la reinvasión de la misma o de otras especies exóticas en estas comunidades donde se removió una invasora primaria dominante. Las invasiones secundarias representan un problema para la restauración, ya que impiden este establecimiento de especies nativas deseado. En este contexto, esta tesis busca entender qué procesos o qué factores determinan la composición y la abundancia de las especies en los reensambles de comunidades luego de la remoción de una especie invasora dominante.
Para eso usé el marco teórico del ensamble de comunidades, particularmente el modelo de filtros, que propone que las especies que están en el pool regional de especies, es decir, aquellas que son capaces de colonizar una comunidad local, tienen que pasar una serie de filtros jerárquicos para finalmente poder establecerse en esa comunidad. Estos filtros son, a escala local, los filtros más importantes que actúan son el filtro ambiental, es decir, las especies tienen que encontrar en la comunidad local las condiciones abióticas necesarias para mantener o para aumentar su población. Y las especies también tienen que pasar un filtro biótico, es decir, tienen que poder encontrar en la comunidad local las interacciones positivas necesarias para mantener su población y tienen que poder evadir o resistir las interacciones negativas. Ahora bien, debido a las actividades humanas, estos pools regional de especies se encuentran fuertemente invadidos por estas especies exóticas introducidas. Estas especies exóticas pueden presentar distintos rasgos en promedio que las especies nativas. Esto puede conducir a lo que se llaman sesgos de origen o lo que voy a llamar a lo largo de la tesis efectos del origen biogeográfico. Es decir, las especies no nativas pueden tener ciertos rasgos sobre o subrepresentados comparado con las especies nativas y como consecuencia pueden interactuar con los filtros ambientales o con los filtros bióticos de manera distinta a lo que le hacen las especies nativas. En última instancia, esto lo que produce es que especies no nativas puedan ser beneficiadas ante ciertos filtros en comparación con las especies nativas. Como por ejemplo se esquematiza en esta figura. Lo que producen estos sesgos de origen es que en ciertas circunstancias las comunidades terminen siendo invadidas por especies exóticas o no nativas. Hasta aquí, sin embargo, el modelo de filtros tiene en cuenta un ensamble de tipo más determinístico. Es decir, que dadas dos comunidades locales que presenten condiciones ambientales y condiciones bióticas similares, sería esperable encontrar comunidades con estructura también similar. Pero sabemos que en las comunidades naturales la heterogeneidad en la estructura de las comunidades suele ser muy alta, es decir, hay una alta heterogeneidad espacial. Y uno de los procesos que se han reportado como determinantes de la heterogeneidad espacial en las estructuras, particularmente de plantas, de comunidades de plantas, perdón, son las contingencias históricas. Las contingencias históricas tienen que ver con procesos del pasado que determinan las circunstancias del presente. Y una de las contingencias históricas más estudiadas son los efectos de prioridad, por los cuales las especies que llegan primero pueden determinar el éxito de las especies que llegan más tarde. En este caso, las especies que llegan primero lo que hacen es reducir el establecimiento de las especies que llegan más tarde y terminan dominando básicamente las comunidades. Este es un ejemplo esquemático. En este contexto, mi tesis se estructura en 4 capítulos que buscan responder 4 objetivos distintos. A lo largo de todos los capítulos voy a estudiar invasiones secundarias en comunidades post remoción de pinos, que suelen ser bastante comunes en el noroeste de la Patagonia, donde realicé mi tesis doctoral, ya que los pinos ocasionan una gran cantidad de impacto y su remoción busca restaurar las comunidades previas a las plantaciones de pinos. Entonces, en el capítulo primero, que está relacionado con los filtros ambientales, este capítulo busca explorar la respuesta de la comunidad a la remoción de pinasas no nativas en un gradiente natural de precipitación. El capítulo 2, relacionado con los efectos de prioridad, busca evaluar el efecto de la historia del ensamble de 2 especies invasoras sobre su desempeño y sobre la estructura de la comunidad. El capítulo 3 está relacionado con interacciones bióticas, particularmente entre especies exóticas, y el objetivo fue evaluar el efecto de remociones selectivas de 2 especies invasoras sobre el desempeño de la coinvasora no removida y sobre la estructura del reensamble. Y el cuarto capítulo, relacionado con efectos inversos de prioridad, es decir, con contingencias históricas que ocurren durante la remoción de las especies invasoras, tuvo como objetivo evaluar
el efecto de la historia de la remoción de 2 especies invasoras sobre la estructura del reensamble de la comunidad. Bien, entonces en el capítulo 1, que está relacionado con el filtro ambiental y que buscaba entender el rol de un gradiente de precipitación como filtro ambiental a las invasiones secundarias, encontré que las invasiones secundarias impiden la recuperación de las comunidades nativas luego de la remoción de los pinos a lo largo de un gradiente de precipitación. Este capítulo fue publicado en la revista Forest en 2018 y surge de la hipótesis del filtro ambiental. La hipótesis del filtro ambiental propone que el estrés actúa como un filtro ambiental a las invasiones secundarias y como tal, situaciones más estresantes, es decir, ambientes donde las condiciones tienden a producir la mortalidad o a reducir el crecimiento de las plantas, como pueden ser las sequías o las heladas, tienen filtros ambientales más fuertes. Por el contrario, situaciones menos estresantes o más benignas tienen un filtro ambiental más débil. Y como consecuencia, ante filtros ambientales más fuertes, las especies invasoras van a ser menos exitosas y ante filtros ambientales más débiles, es decir, en situaciones menos estresantes, las especies invasoras van a ser más exitosas. Es decir, va a haber un mayor número o una mayor abundancia de especies invasoras. En este capítulo evalué el rol del gradiente de precipitación natural que ocurre en el noroeste de la Patagonia como un filtro ambiental a las invasiones secundarias. Es decir, en este gradiente las precipitaciones aumentan a medida que nos acercamos a la cordillera en el noroeste de la Patagonia y además lo realicé en comunidades, como les conté antes, donde se habían removido previamente plantaciones de pinos. Y lo que espero es que en situaciones de menor precipitación, que serían más hostiles o más estresantes, el filtro ambiental sería más fuerte y las invasiones secundarias en comunidades por remoción de pino serían menos exitosas, y que en situaciones de mayor precipitación el filtro ambiental sería más débil, las invasiones secundarias serían más exitosas. Es decir, habría un mayor número o una mayor abundancia de especies invasoras secundarias. Para esto, seleccioné 16 sitios que variaron desde los 16 milímetros a los 1300 milímetros anuales. En cada uno de estos sitios, seleccioné 3 tipos de comunidad o usos del suelo. El primero fue en la comunidad por remoción o la tala, es decir, la comunidad donde efectivamente evalué las invasiones secundarias. También seleccioné una situación previa a la remoción, que fue la plantación de pinos, y una situación de referencia o control, que es la situación deseada. Es decir, es importante recalcar que la situación control o de referencia, la comunidad control, varió en función del gradiente de precipitación. Es decir, que en sitios más secos, esta comunidad control fue de tipo de estepa, mientras que en sitios más húmedos fue de tipo de bosque. En cada una de estas comunidades registré la riqueza y la cobertura de especies en 3 parcelas de 4 metros cuadrados. Entonces, para el caso de la riqueza, lo que encontré, acá tengo la riqueza de especies nativas por parcela de 4 metros cuadrados para las 3 comunidades, comunidad nativa, posremoción y plantación, a lo largo de este gradiente que fue de 600 a 1300 milímetros. Y encontré que la riqueza de nativas no cambió con la precipitación en las comunidades nativas, pero sí aumentó con la precipitación en las comunidades posremoción. La riqueza de no nativas, en cambio, fue menor a medida que aumentó la precipitación en las comunidades nativas y fue mayor a medida que aumentó la precipitación en las comunidades posremoción. Para el caso de las plantaciones, la riqueza de nativas y de no nativas varió levemente con la precipitación, pero fue siempre muy baja. En el caso de la cobertura, encontré patrones muy similares. Acá tenemos la cobertura de especies nativas, lo mismo para las comunidades nativas, y en este caso encontré que la cobertura de nativas sí aumentó con la precipitación en las comunidades nativas, al igual que en las comunidades posremoción. Sin embargo, la cobertura nativa fue siempre mayor a lo largo de todo el gradiente en comunidades nativas que en comunidades posremoción. Para el caso de la cobertura de no nativas, la cobertura de no nativas se redujo con la precipitación en las comunidades nativas y aumentó con la precipitación en las comunidades posremoción.
de nuevo, la cobertura de nativas y de no nativas en plantaciones fue muy baja. Estos resultados sugieren, en parte, que, por una parte, que los controles de las invasiones varían en función del tipo de uso del suelo y que por lo tanto tienen un patrón contrastante a lo largo de las precipitaciones. En las comunidades nativas es probable que el aumento de la cobertura de especies nativas y una alta riqueza también de especies nativas en sitios más húmedos funcione como resistencia biótica, es decir, como un filtro biótico a las invasiones y entonces reduzcan las invasiones a lo largo de la precipitación. Sin embargo, en las comunidades post-remoción es muy probable que este filtro biótico no exista, ya que se ha removido primero la comunidad nativa y luego las plantaciones, y entonces que el filtro ambiental tenga un rol más importante. Y esto se evidencia ya que las invasiones secundarias se reducen hacia sitios más secos en las comunidades post-remoción. Es decir, muestran el patrón completamente contrastante al que ocurre en las comunidades nativas. Además, la baja cobertura y la baja riqueza de las comunidades de la plantación sugieren que la composición en las plantaciones, en el sotobosque de las plantaciones, no estaría determinando la composición de las comunidades post-remoción, o que tendría un rol no tan fuerte. Entonces, a modo de conclusión, en este capítulo los resultados sugieren que las invasiones secundarias aumentan con la precipitación, que la estructura de la comunidad post-remoción y control converge hacia sitios más secos, en parte determinado por los cambios en la riqueza y la cobertura de especies no nativas, y que los controles de la invasión, el filtro biótico versus el filtro ambiental, difieren según el uso del suelo y varían con la precipitación, mostrando un aumento del filtro biótico en comunidades nativas con la precipitación y un aumento del filtro ambiental en comunidades post-remoción a medida que decrece la precipitación. En síntesis, los resultados de este capítulo sugieren que las comunidades post-remoción tienen menos invasiones secundarias en ambientes más hostiles, ya que el filtro ambiental tendría un rol más importante en este tipo de ambientes. Bien. En el capítulo 2, donde busqué evaluar los efectos de prioridad entre especies invasoras, encontré que el éxito inicial de las especies no nativas dependió del momento de llegada de las especies no nativas con las que coocurre o coexiste. Como les mencioné al principio, los efectos de prioridad pueden tener un rol muy importante en determinar la estructura de las comunidades de plantas. Y también se ha propuesto que los efectos de prioridad podrían ser un mecanismo que explique el éxito de las especies invasoras en estas comunidades. Este mecanismo podría actuar de dos maneras. Las especies invasoras podrían llegar primero a la comunidad por distintos factores, por ejemplo, fenologías más tempranas, e inhibir fuertemente el establecimiento o reducir el crecimiento de las especies nativas que lleguen eventualmente más tarde. Esto determinaría entonces estructuras de la comunidad invadidas por especies exóticas. Vuelvo a recordar que en azul y en rojo voy a representar siempre especies exóticas o no nativas, y en verde especies nativas. El otro mecanismo tendría que ver con que, aunque eventualmente las especies nativas lleguen primero a la comunidad, es posible que el efecto inhibitorio que ejercen sobre las especies que llegan más tarde sea menor al efecto inhibitorio que ejercen las especies exóticas. Y además que las especies exóticas pueden ser menos sensibles por llegar más tarde. Esto determinará de cualquier manera que las comunidades terminen invadidas por especies exóticas. Sin embargo, hasta aquí los estudios se han focalizado en comparar el efecto de prioridad de las especies invasoras versus las especies nativas. Y como la mayoría de los ecosistemas se encuentran invadidos por múltiples especies exóticas o no nativas, es interesante pensar qué pasa si hay variabilidad en el momento de llegada de las especies no nativas a la comunidad. Entonces, hay dos mecanismos por los cuales los efectos de prioridad pueden conducir a la acumulación de especies exóticas en las comunidades, es decir, a múltiples especies exóticas invadiendo las comunidades. El primer mecanismo tiene que ver con que la especie no nativa que llega primero puede facilitar el establecimiento o aumentar el crecimiento de una especie no nativa que llegue más tarde. Este proceso se llama invasional meltdown y tiene que ver con
facilitaciones entre especies exóticas, es decir, las especies exóticas se retroalimentan entre sí positivamente y terminan conduciendo a comunidades más invadidas y con mayor impacto. Pero también puede ocurrir que la especie invasora que llegue primero inhiba a la especie invasora o no nativa que llega más tarde. Y esto lo que determina es resistencia biótica no nativa. Si bien en una primera instancia de resistencia biótica no nativa reduce la acumulación de especies exóticas, cuando la especie que estaba inhibiendo a las otras es removida o sufre algún disturbio, esto podría determinar lo que conocemos como invasiones secundarias, es decir, la liberación de estas especies subdominantes y su acumulación en la comunidad. Para evaluar entonces los efectos de prioridad entre especies exóticas, lo que hice fue, lo que esperaba es que dos especies exóticas invasoras que son comunes en comunidades post-remoción de Isla Victoria, donde realicé la mayoría de mis estudios en la tesis doctoral, se vean beneficiadas por llegar temprano a la comunidad. Estas dos especies son la retama, Cytisus scoparius, y la mosqueta rosa rubiginosa. Ambas son especies originarias de Eurasia, son especies arbustivas que logran alcanzar grandes alturas, hasta 2 o 3 metros o más, pero que tienen características que las diferencian. La retama es una especie leguminosa que fija nitrógeno y como tal puede cambiar fuertemente el ciclado de nutrientes en el suelo. Es una especie que también ha sido reportada como que produce compuestos alilopáticos y por lo tanto podría inhibir el establecimiento de especies con las que coocurre. Y por su parte, la rosa mosqueta es una especie de la familia de las rosáceas que presenta espinas y un porte más abierto y se ha reportado como nodriza de especies, particularmente de árboles, en esta región. Entonces, esas características podrían determinar que, si bien presentan formatos parecidos, que estas especies interactúen de manera distinta con el resto de las especies en la comunidad. Y lo que esperaba entonces, al modificar el orden de llegada de las especies, es que tanto la retama, acá esquematizada en naranja, como en la mosqueta, esquematizada en rojo, este formato lo voy a mantener a lo largo de toda la tesis, se beneficien por llegar temprano a la comunidad. Y que análogamente, cuando llegan más tarde que el resto de la comunidad, se vean perjudicadas, es decir, crezcan menos que en una situación donde llegasen todas juntas. También, si estas especies compiten entre sí, sería esperable que el beneficio obtenido por llegar temprano sea menor al que obtuvieron cuando llegaban temprano solas, y que el perjuicio obtenido por llegar tarde sea mayor al que tuvieron cuando llegaron tarde y solas. Además, esperaba que la llegada temprana de estas especies exóticas afecte básicamente negativamente al resto de las especies en la comunidad y que este efecto sea particularmente negativo en especies nativas que son presumiblemente más sensibles a la competencia con exóticas y que entonces termine favoreciendo a especies no nativas no focales. Es decir, especies no nativas que se encuentran como vecinas en la comunidad. Para esto realicé un experimento de mesocosmos en macetas de 15 litros en el invernadero. En este experimento ensamblé comunidades con 8 especies, las 2 especies invasoras focales, retama y mosqueta, 3 especies no focales no nativas y 3 especies no focales nativas. Es decir que al final de la aplicación de los tratamientos de efecto de prioridad, todas las comunidades tuvieron 8 especies y la misma composición inicial. En estas comunidades, entonces, lo que hice fue modificar el orden de llegada de especies de estas 2 especies invasoras, de manera que la retama llegue 3 semanas más temprano que el resto de la comunidad, que la mosqueta llegue 3 semanas más temprano que el resto de la comunidad, y que lleguen las 2 especies juntas con 3 semanas de prioridad. Para evaluar el efecto de la llegada tardía, también lo que realicé fue el mismo experimento en el que modifiqué el orden de llegada de retama para que llegue 3 semanas tarde, mosqueta para que llegue 3 semanas más tarde y las 2 llegando más tarde juntas. En todos los casos,
comparé el desempeño de las 2 especies invasoras y del resto de las especies en la comunidad con una situación control, donde todas las especies llegaron juntas, es decir, simultáneamente en el momento 1. Entonces, lo que encontré, y acá les voy a mostrar el tamaño del efecto, que voy a llamarles que es cómo varió la biomasa de estas especies comparadas con el control, es decir, qué tamaños del efecto positivos los voy a llamar como beneficios en términos de biomasa, y tamaños del efecto negativos los llamaré perjuicios o costos en términos de biomasa. En este caso tengo los tamaños del efecto para la retama en amarillo y la mosqueta en rojo cuando llegaron temprano a la comunidad. Y lo que encontré es que, sorprendentemente, porque no era lo que esperaba, ninguna de las especies invasoras se favoreció por llegar temprano a la comunidad. Por el contrario, estas especies se vieron perjudicadas cuando la otra especie llegó temprano, porque determinaba su propia llegada tardía, y particularmente la retama mostró un perjuicio por llegar temprano cuando llegó al mismo tiempo que la mosqueta. Cuando lo que realicé fueron tratamientos de llegada tardía, encontré que la mosqueta en particular se perjudicó por llegar tarde independientemente del momento de llegada de la retama, pero la retama solo acumuló menos biomasa cuando su llegada tardía implicó llegar después que la mosqueta, no así cuando llegó en conjunto con la mosqueta. Ahora bien, para el resultado de las especies no focales, tengo el mismo tipo de gráficos, el tamaño del efecto para nativas en verde y no nativas en azul. Y lo que encontré es que, en términos generales, las especies nativas y no nativas se perjudicaron por llegar más tarde que las especies invasoras a la comunidad. Cuando los tratamientos fueron de llegada tardía de las especies invasoras, es decir, lo que implicó una llegada temprana de las especies nativas, las especies nativas y no nativas se beneficiaron por llegar temprano, y particularmente las nativas se beneficiaron cada vez que llegaron antes que la retama, no así que la mosqueta. Entonces, a modo de conclusión, encontré que ni la retama ni la mosqueta se beneficiaron cuando llegaron temprano a la comunidad, que la mosqueta se perjudicó siempre que llegó tarde y la retama se perjudicó solo cuando llegó después que la mosqueta, que en general las especies no focales se perjudicaron cuando llegaron más tarde que la retama y la mosqueta, y que las especies no focales se beneficiaron cuando llegaron antes que la retama. A modo de síntesis, los resultados de este capítulo sugieren que el orden de llegada afecta el desempeño de estas especies invasoras, que les resulta más conveniente no llegar tarde que llegar temprano a la comunidad, y que en el caso particular de la retama les resulta más conveniente no llegar después que la mosqueta. Ahora bien, hasta aquí estos resultados sugieren que el desempeño de la mosqueta no habría sido determinado por el momento de llegada de la retama, pero sí que el desempeño de la retama fue determinado por el momento de llegada de la mosqueta. Entonces, en el capítulo siguiente me enfoco un poco más en las interacciones bióticas entre estas especies exóticas, y esto lo hago a partir de remociones selectivas de estas especies. En este capítulo encontré que el efecto de la remoción selectiva de una especie invasora sobre el reensamble de la comunidad depende de su identidad y del momento de remoción. Como vengo mencionando a lo largo de toda la presentación, las interacciones no nativas pueden ser importantes en determinar la acumulación de especies exóticas en las comunidades. Y las remociones selectivas de estas especies nos pueden indicar de alguna manera cómo están establecidas estas interacciones. De manera que si las especies interactúan positivamente, la remoción de la especie que facilita a la otra puede generar un perjuicio sobre la especie que es facilitada. Y si las especies interactúan negativamente, la remoción de la especie que inhibe a la otra puede generar la liberación de la especie que era inhibida. Hasta aquí, sin embargo, las interacciones son consideradas como constantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, sabemos que las interacciones, la fuerza y el signo de las interacciones varía con los contextos ambientales. Y particularmente los contextos ambientales pueden cambiar a lo largo del tiempo. Particularmente a lo largo de un año y con las estaciones es muy probable que las condiciones ambientales varíen y que, por ejemplo, hipotéticamente, las interacciones negativas sean más fuertes en los meses más benignos, que pueden ser los meses más cálidos, como es decir, en el verano,
mientras que las interacciones positivas podrían ser más fuertes en situaciones más hostiles, como podría ser el fin del verano en el noreste de la Patagonia, donde hay escasez de agua para el crecimiento de las plantas. En este contexto, lo que espero de este capítulo es que las remociones selectivas de las especies invasoras dependan, o sea, que el efecto de estas remociones selectivas dependan de la identidad de la especie que es removida, ya que esto va a determinar qué tipo de interacciones estaban establecidas previamente, y también del momento del año en el que son removidas debido a los cambios en las fuerzas de las interacciones. Para evaluar esto, realicé un experimento de campo en la isla Victoria, que se encuentra en el lago Nahuel Huapi, y esta isla presenta en su zona central un gran número de plantaciones que fueron removidas con fines de restauración. En 7 de estos sitios donde se removieron pinos, seleccioné parcelas de 1 metro de diámetro dominadas por la retama y la mosqueta. En estas parcelas entonces realicé las remociones selectivas que voy a mostrar a continuación. También realicé un experimento de mesocosmos donde ensamblé comunidades de la misma composición de las que mostré en el capítulo anterior, pero en este caso dejé las comunidades un mes y luego de un mes realicé los tratamientos de remoción selectiva. Los resultados de los experimentos de mesocosmos no los voy a mostrar en esta presentación por la limitante de tiempo y porque en general muestran patrones similares a los que encontré en el campo. Entonces, los tratamientos de remoción selectiva que apliqué fueron la remoción de la retama y de la mosqueta en 2 momentos distintos. En el verano, que fue la remoción temprana, y en el otoño, que fue la remoción tardía. Es decir, hubo un periodo de 3 meses entre remociones tempranas y remociones tardías. Lo que hice fue evaluar el desempeño de la especie que no fue removida y el desempeño del resto de las especies no focales de la comunidad. Y lo comparé con una situación control donde no removí ninguna de las 2 especies. Entonces, para el caso de las especies no focales, es decir, para los cambios en la estructura de la comunidad, realicé modelos jerárquicos de comunidades donde evalué la respuesta, los cambios en las abundancias de las especies no focales ante los tratamientos de remoción, es decir, la respuesta de las especies a las remociones, y también evalué cómo esta respuesta estuvo modulada por las relaciones filogenéticas entre las especies y por los rasgos de las especies. Los resultados del efecto de la filogenia no los voy a mostrar en esta presentación, ya que la señal filogenética fue media, y entonces resulta más interesante entender cuál fue el efecto directo de los rasgos sobre la respuesta de las especies. Los rasgos que evalué fueron el origen, es decir, si eran nativas o no nativas, y si bien esto no es un rasgo funcional, es una característica que varía a nivel de individuo, y el área foliar específica y el tamaño de la semilla. El área foliar específica y el tamaño de la semilla indican de alguna manera cómo se comportan las especies ante distintas condiciones ambientales. Especies con alta área foliar específica, el tamaño de semilla pequeño, es esperable que sean más exitosas y que crezcan rápidamente en ambientes ricos en recursos, mientras que especies con área foliar específica baja y tamaño de semilla grande, es esperable que sean más exitosas en ambientes más pobres en recursos, es decir, que tengan una estrategia más competitiva. Entonces, en cuanto a los resultados de las especies focales, acá tengo las abundancias para las 2 especies ante la remoción de la especie coinvasora. Y encontré que la abundancia de la mosqueta no varió en términos estadísticos en función de la remoción de la retama, independientemente del momento de la remoción, pero que la remoción de la mosqueta determinó aumentos en la abundancia de la retama y estos aumentos ocurrieron solo durante el verano. Esto sugiere que, por un lado, esta interacción entre estas 2 especies es asimétrica, ya que la mosqueta ejerce un efecto inhibitorio sobre la retama que la retama no estaría ejerciendo sobre la mosqueta, y además que es dinámica en el tiempo, ya que la respuesta varía en función del momento en el que se remueven las especies. En conjunto, estos resultados apoyan o coinciden con lo que encontré en el experimento de invernadero, donde también parecía que el desempeño de la retama fue modulado por la presencia de la mosqueta y no el efecto contrario.
Para el caso de la respuesta del resto de las especies de la comunidad, acá lo que les voy a mostrar es de nuevo tamaños del efecto, donde tamaños del efecto positivos indican incrementos porcentuales en la abundancia de las especies, particularmente en la cobertura, comparadas con el control. Y bueno, y efectos negativos son abundancias menores comparadas con el control. Estas son todas las especies que aparecieron en las parcelas y están ordenadas en función del mayor beneficio arriba y el mayor perjuicio abajo. Los colores indican el soporte estadístico, en rojo efectos significativos y en naranja efectos marginalmente significativos. En términos generales, la remoción de la retama no mostró los efectos fuertes que yo esperaba, pero sí mostró incrementos en las abundancias de un grupo de especies y perjuicios en las, o sea, reducciones en las abundancias de un grupo menor de especies. Es importante acá considerar que los simbolitos indican que las especies son no nativas y la ausencia de simbolitos que las especies no nativas, y se ve que la mayoría de las especies no nativas se encuentran ubicadas hacia arriba, es decir, que fueron beneficiadas. En general, el patrón que encontré fue similar, pero cuando la remoción de la retama fue tardía, los efectos positivos se vieron diluidos. Es decir, hubo menos efectos positivos o menos especies que se vieran beneficiadas. Para el caso de la remoción de la mosqueta, encontré efectos bastante contrastantes, es decir, efectos de la identidad de la remoción, y la remoción de mosqueta solo produjo efectos negativos sobre las abundancias de las especies de la comunidad, que solo ocurrieron durante la remoción temprana, no así en la remoción tardía de mosqueta. Entonces, como mencioné, estos efectos pareciera que están modulados en parte por el origen de las especies. Y lo que encontré, acá tengo el efecto del origen de las especies, en triangulitos la abundancia promedio de no nativas y en circulitos la abundancia promedio de nativas. Encontré que en general las remociones selectivas favorecen el incremento en la abundancia de especies no nativas y desfavorecen la abundancia de especies nativas, es decir, favorecen las invasiones secundarias. Este efecto ocurrió en todos los casos, excepto en la remoción tardía de mosqueta. Bien, entonces, para redondear, cuando removí retama, las abundancias de mosqueta no variaron, pero esto determinó incremento en la abundancia de un grupo bastante grande de especies que fueron todas no nativas. Y además estuvo asociado a la reducción de la abundancia de especies nativas. Este efecto lo esquematizo en esta figura, y el efecto de la remoción tardía de retama fue similar, pero con efectos un poco más, con respuestas más débiles de las especies. Cuando lo que realicé fue la remoción de mosqueta, encontré en cambio que la remoción temprana de la mosqueta determinó incrementos en la abundancia de la retama, que en algunos casos llegó a dominar completamente las parcelas. Y esto se tradujo en reducciones en la abundancia de un grupo de especies en la comunidad, particularmente de especies nativas. Este efecto, en cambio, no se vio cuando la remoción de mosqueta fue tardía y podría estar explicado porque la retama en este caso no aumentó su abundancia. De nuevo, las figuras esquematizan lo que creo que podría estar pasando con estos resultados. Entonces, a modo de conclusión, una posible explicación es que la mosqueta esté inhibiendo el crecimiento de retama y que la retama sería la especie que produce los mayores impactos sobre el resto de las especies de la comunidad, particularmente de las especies nativas. Este tipo de interacción podría terminar una interacción positiva de la mosqueta a las especies no focales. Además, los resultados sugieren que estas interacciones serían dinámicas en el tiempo y que la red de interacciones sería más fuerte en el verano y sería más débil en el otoño. En síntesis, los resultados de este capítulo sugieren que la mosqueta limita el crecimiento de la retama y que la retama tiene el mayor impacto sobre el resto de las especies de la comunidad, aunque estas interacciones son dinámicas en el tiempo. Bien, hasta aquí entonces
los resultados de la tesis sugieren que las invasiones secundarias son un problema y que remover especies exóticas tiende a favorecer a otras especies exóticas. Sin embargo, la remoción de estas especies suele ser generalmente muy necesaria para reducir los impactos de las especies invasoras más problemáticas, y en este contexto me pregunté cuál era la importancia de la historia de la remoción de estas especies sobre la respuesta de las invasiones secundarias en particular y del reensamble, la trayectoria del ensamble luego de las remociones. Lo que encontré es que existen efectos inversos de prioridad y que el orden y el momento de remoción de múltiples especies invasoras determinan el reensamble de las comunidades. Entonces, como vengo mencionando, las remociones de especies invasoras dominantes pueden producir invasiones secundarias. Y uno de los métodos que se ha propuesto fuertemente para reducir estas invasiones secundarias es la manipulación de los efectos de prioridad, con el objetivo de favorecer especies nativas. La manipulación de los efectos de prioridad consiste básicamente en favorecer el arribo temprano de especies nativas para que estas especies crezcan y ejerzan resistencia biótica a las especies exóticas que eventualmente van a llegar a la comunidad. Sin embargo, en este capítulo me propongo evaluar qué pasa con las contingencias históricas durante un momento previo, que es la remoción de las especies exóticas. Entonces, me pregunto si existen contingencias históricas que afectan el desensamble de estas comunidades. Lo que propongo es que el orden de remoción de múltiples especies exóticas de una comunidad pueda afectar la estructura final de esta comunidad, y que esto ocurriría porque al remover una especie inicial y que la otra especie permanezca en la comunidad, en este caso yo remuevo la especie naranja, pero la especie roja permanece en la comunidad hasta que es removida en un momento tardío. Entonces, el periodo en el que la especie que es removida más tarde, en ese periodo, esta especie que es removida más tarde puede generar impactos en el resto de las especies de la comunidad que permanecerían luego de la remoción total de las especies. También propongo que el momento de remoción puede afectar la estructura de la comunidad final, y en este caso que incluso cuando se remuevan simultáneamente las especies, el momento en el que se remueve puede determinar la respuesta del resto de las especies a la comunidad, básicamente a la nueva disponibilidad de recursos debido a las remociones. Entonces, para evaluar esto, realicé el mismo experimento que mencioné anteriormente, pero es decir, en sitios pospinos, en parcelas dominadas por retama y por mosqueta, pero en este caso removí ambas especies en distinto orden y en distinto momento. También realicé los experimentos de historia de remoción en las comunidades de mesocosmos que conté anteriormente, y estos resultados tampoco los voy a mostrar en esta presentación por el mismo motivo que mencioné antes. Entonces, los tratamientos que apliqué para evaluar el orden de remoción tuvieron que ver con remover a las dos especies invasoras focales, a la mosqueta en rojo y a la retama en amarillo, de manera secuencial, es decir, una antes que la otra, con 3 meses de diferencia, y luego invertí el orden de la secuencia de remoción. Para evaluar el momento de remoción, removí a las dos especies simultáneamente, también en el verano, y removí las dos especies simultáneamente 3 meses después, en el otoño. Evalué las respuestas del reensamble, es decir, del resto de las especies de la comunidad. Es importante recordar que en este caso, a comparación del capítulo anterior, ninguna de las dos especies permanece en la comunidad, entonces voy a evaluar solo especies no focales, porque las dos especies invasoras fueron removidas completamente de las parcelas. Comparé entonces las abundancias de las especies no focales con la situación control, donde no removí a las especies invasoras. Y lo que encontré, esto es para las respuestas al orden de remoción. Los gráficos tienen la misma configuración que los que mostré anteriormente, tamaños del efecto y las especies ordenadas de mayor beneficio a mayor perjuicio. Y entonces, cuando la secuencia de remoción fue de mosqueta antes que de retama, encontré que la respuesta del resto de las especies fue, en términos generales, negativa.
Por el contrario, cuando removí las dos especies en el orden inverso, no hubo efectos negativos y por el contrario hubo efectos positivos de otras especies y efectos más débiles. Para el caso de las remociones simultáneas, encontré que las remociones simultáneas en general aumentan fuertemente las abundancias de las especies, pero que este efecto es mucho más fuerte cuando la remoción simultánea es temprana, es decir, en el verano. También evalué cómo el origen y otros rasgos modulan la respuesta de las especies a estos tratamientos y encontré que particularmente el origen biogeográfico de las especies modula la respuesta de las especies a las remociones simultáneas. Independientemente del momento de la remoción simultánea, las especies exóticas se ven favorecidas por estas remociones, no así las remociones secuenciales. La respuesta de las especies a la historia de remoción también estuvo modulada por el área foliar específica. En este caso, encontré que especies con mayor área foliar específica se vieron beneficiadas y especies con menor área foliar específica se vieron perjudicadas en los tratamientos de remociones secuenciales, es decir, donde modifiqué el orden de remoción, y en el tratamiento de remoción simultánea temprana. Es decir, que siempre que hubo al menos la remoción de una especie durante el verano, en las remociones secuenciales o en la remoción simultánea temprana, las especies con rasgos de tipo más adquisitivos, es decir, que se ven beneficiadas durante condiciones de alta disponibilidad de recursos y que logran crecer rápidamente en estas condiciones, respondieron positivamente. Y por el contrario, las especies que no tienen estas características se vieron desfavorecidas en esta situación. Este efecto no estuvo modulado por el área foliar específica durante la remoción simultánea tardía. Y, perdón, también evalué el efecto del tamaño de la semilla, pero no encontré un efecto modulador del tamaño de la semilla en la respuesta de las especies a estos tratamientos. Entonces, a modo de conclusión, lo que creo que podría estar pasando es que cuando remuevo las especies en distinto orden, la remoción, por ejemplo, de la mosqueta primero, lo que determina es la liberación de este efecto inhibitorio por parte de la retama. Entonces la retama podría dominar temporalmente esta parcela y desplazar a el resto de las especies en la comunidad. Pero luego eventualmente es removida y entonces hay solo un grupo, entonces los efectos son en general negativos, como mostré antes, y hay un grupo de especies, particularmente de pastos no nativos, que se benefician con este tratamiento, pero no así el resto de las especies en la comunidad. En contraposición, cuando la remoción de retama es temprana, como vimos en el capítulo anterior, la mosqueta pareciera no verse afectada ante estas remociones y entonces los recursos liberados por la remoción de la retama podrían ser aprovechados por un grupo de especies de alta área foliar específica, tanto nativas como no nativas, que eventualmente, cuando la mosqueta es eliminada, terminan dominando estas parcelas. Para el caso de las remociones simultáneas, la remoción de ambas especies determina una liberación de recursos más grande y en este caso especies en el verano, especies de alta área foliar específica y además no nativas se ven favorecidas y luego permanecen en el plot por 2 años, que es cuando evalué las respuestas. Para las remociones simultáneas, estos efectos tardías, son más débiles y solo especies no nativas, pero no así especies con alta área foliar específica, se ven favorecidas por esta remoción. Entonces, a modo de síntesis, los resultados de este capítulo sugieren que el orden y el momento de remoción afectan el reensamble de la comunidad post-remoción y que la respuesta está modulada por los rasgos de las especies, particularmente el origen biogeográfico y el área foliar específica. Bien, entonces, a lo largo de la tesis, evalué qué factores o qué procesos pueden conducir a reensambles de comunidades que estén invadidos por múltiples especies exóticas. Y un poco repasando lo que encontré a lo largo de los capítulos, en el capítulo 1, los resultados sugieren que las comunidades post-remoción tienen menos invasiones secundarias en ambientes más hostiles, ya que el filtro ambiental tendría un rol importante. En el capítulo 2, el orden de llegada
afectó el desempeño de las especies invasoras, y los resultados sugieren que a las especies les resulta más conveniente no llegar tarde que llegar temprano, y en el caso de la retama les resulta más conveniente no llegar después que la mosqueta. Para el capítulo 3, donde evalúa las interacciones bióticas, los resultados sugieren que la mosqueta limita el crecimiento de la retama y que la retama tiene el mayor impacto sobre el resto de las especies de la comunidad, aunque estas interacciones son dinámicas en el tiempo. En el capítulo 4 encontré que el orden y el momento de remoción afectan el reensamble de la comunidad post-remoción y que esta respuesta está modulada por el origen biogeográfico y el área foliar específica. Entonces, en este esquema intento resumir un poco este proceso de invasiones secundarias y lo que entiendo que encontré a lo largo de la tesis es que las invasiones secundarias son el resultado de un proceso complejo en el que interactúan múltiples factores, que por un lado el filtro ambiental y su interacción con los rasgos de las especies tienen un rol importante en determinar cuántas invasiones secundarias va a haber, pero que también el filtro biótico, es decir, particularmente las interacciones entre especies exóticas, pueden ser importantes en determinar la estructura de estas comunidades y que estas interacciones pueden ser afectadas por la historia de la llegada, es decir, el orden en que las especies llegan a estas comunidades luego de la remoción de una especie invasora dominante. Y además, y creo que lo más novedoso que encontré en la tesis es que la dinámica de salida de estas especies, es decir, el orden y el momento en que las especies son removidas de la comunidad, puede determinar la trayectoria de este reensamble y, en cierta manera, nuevas invasiones secundarias. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Primero quisiera agradecer a los jurados por leer la tesis y por todo el trabajo que destinaron a mejorarla, y particularmente a los jurados y a toda la gente de la EPG por la flexibilidad y la buena predisposición para cambiar la fecha de la defensa. Y si me dan un minuto, quiero agradecer rápidamente a un montón de gente que me ayudó a lo largo de este proceso. La tesis la realicé con una beca doctoral de CONICET, así que agradezco mucho a CONICET por esta beca y también a todos los argentinos que apoyan la ciencia nacional. Agradezco mucho a mis directores, a Martín y a Mariano, que me guiaron en esta etapa, que fueron muy generosos, armaron un grupo muy lindo y la verdad que me dieron mucha libertad para realizar mis estudios, así que estuvo muy bueno. A María por orientarme durante ya 2 tesis y un montón de años de trabajo, así que muchas gracias por estar siempre ahí. Agradezco un montón a Pablo y a Tere, que me acompañaron mucho en esta etapa, me guiaron un montón también, y particularmente me enseñaron mucho de estadística y contribuyeron mucho a esta tesis. También quiero agradecer a los CPAs del idioma, a Pablo, a Ariel, a Patricia y a un montón de gente que colaboró, que la verdad que sin ellos hubiese sido muy difícil, y a Cecilia Escurra y Laura Ventura, que me ayudaron, se sentaron conmigo tardes enteras a determinar plantas y a enseñarme, así que también agradezco un montón. Todos los chicos del grupo de Ecología de Invasiones me hicieron el día a día mucho más llevadero, así que gracias a mis compañeros de oficina, Jaime Tiño y especialmente a Marian, a Nahuel y a Aimé por todos los lindos momentos compartidos. Agradezco muy especialmente a mis papás, a mi hermano y a mis abuelos por todo el apoyo incondicional, que no importa lo que haga o a dónde vaya, ellos siempre creen en mí, y a todas mis amigas y amigos que me acompañan a la distancia, las chicas de 9 de julio y todos mis amigos de Buenos Aires que me han ayudado un montón, especialmente a Bicha, que ha sido incondicional por mucho tiempo, y a Lucia Biancari, que me ayudó un montón con los papeles a lo largo de toda la tesis en la EPG. Seguro me olvido de un montón de gente que ayudó a que logre concretar finalmente este día de la defensa, pero agradezco a todos un montón. Gracias. Ya estoy lista para preguntas. Gracias, Agostina, por la presentación. La pudimos seguir perfecto. Así que damos lugar al espacio de preguntas por parte del jurado. Si querés, Agostina, podés dejar de compartir, así se facilita la interacción con los jurados y podés vernos si es que ahora no nos estás viendo. Sí, no los veo.
No hay un orden preestablecido en el cual el jurado formula sus preguntas, pero los invitamos inicialmente, Ana, Pedro y Sergio, a que en primer lugar ustedes formule una pregunta, le dé espacio a otro jurado, y una vez que los tres ya tuvieron la oportunidad de, aunque sea, plantear alguna inquietud, a partir de ahí sí tienen plena libertad en cómo moverse con el orden, los tiempos o la temática a tratar. Así que el que desee comenzar, Ana, Sergio, Pedro, adelante. Cualquiera de los tres. Ya que nadie quiere empezar, primero felicitarte, Agustina. La verdad que la tesis me gustó mucho, fue muy llevadero leerla y los enfoques que tomaste son muy, muy, muy interesantes. Reflejan un montón de trabajo a lo largo de un montón de años, no solo físico, sino que también intelectual, y la verdad te felicito porque es una excelente tesis doctoral. Así que primero felicitarte. Después tengo algunas anotaciones y preguntas, algunas inquietudes de cómo es tu visión de algunas cosas que por ahí sobrepasan la tesis en sí. Muchas de las preguntas y dudas o inquietudes las hice en la primera ronda de correcciones y la verdad que las pudiste resolver de manera muy, muy satisfactoria para mi gusto. Pero quería preguntarte, en el primer capítulo, que es un capítulo un poco más observacional, el marco teórico está puesto sobre la hipótesis de filtro ambiental, ¿no? Donde se plantea que las interacciones bióticas son mucho más importantes en el extremo más benigno del gradiente, mientras que el filtro ambiental sería mucho más importante en el extremo más estresante. Al mismo tiempo, esta hipótesis está como mejorada o completada por algunas cosas que plantearon Bernes y Callaway en los 90, que son las interacciones positivas, ¿no? O sea, dentro de este modelo uno puede superponer las interacciones positivas donde estas serían más importantes en el extremo más estresante del gradiente ambiental, ¿no? O sea que en verdad uno tendría lo mismo que los filtros ambientales versus los filtros bióticos. Eso sería así si uno piensa en los filtros bióticos como negativos, si uno piensa en los filtros bióticos o las interacciones bióticas, ya no filtros, que pueden ser positivas y negativas, en el gradiente estresante, la teoría nos dice que deberíamos esperar más interacciones positivas, ¿cierto? Sí. Si uno mira los patrones que vos observaste de especies no nativas dentro de ambientes nativos o no disturbados, no invadidos, uno observa que hay mayor cantidad de especies invasoras en el gradiente más estresante en situaciones de ambientes nativos, ¿no? En tus gráficos. Sí, exacto. Sí, ¿Vos crees que sugerís que podría haber algún tipo de facilitación de las especies nativas hacia estas exóticas, las comunidades nativas? Está bien, ¿cierto? Perfecto. Y ya yendo un poco más, después de este capítulo observacional donde uno puede plantearse que las importancias relativas de estas interacciones están cambiando a lo largo del gradiente, el resto de tus capítulos más experimentales y de manipulación están realizados en el extremo más benigno del gradiente. ¿Vos crees que algunos de tus resultados podrían haber cambiado si eran realizados en otro punto de este gradiente ambiental que se observa en Patagonia? Asumo que sí. De hecho, idealmente en el proyecto yo quería hacer todo esto a lo largo del gradiente, lo cual después me di cuenta que no iba a poder y la hice en la Isla Victoria. Sí. Pero sí, yo hace mucho que no lo pienso, pero esperaría que en realidad estas interacciones que yo considero que en general son negativas, o sea que todo lo que está pasando en general está determinado por una dinámica modulada por la competencia, que para el gradiente pueden ser
estas interacciones negativas más débiles, o sea, para los sitios más estresantes, y de hecho, si empiezan a aparecer estas interacciones positivas, muchos de los resultados que encontré podrían ser distintos. Por ejemplo, bueno, el experimento de efectos de prioridad lo realicé en mesocosmos, pero no determiné comunidades estresadas. Estuvieron siempre regadas y en buenas condiciones de disponibilidad de recursos. Y siento que en ese tipo de experimentos quizás sea más esperable encontrar estos patrones de invasional meltdown, donde la especie que llega primero podría facilitar a la especie que llega después. Que yo no los encontré, quizás porque entiendo que estas comunidades están determinadas más fuertemente por la competencia. Así que sí. Y lo mismo para los experimentos de remoción, quizás lo que mostraba en algún momento de que las invasiones, los efectos de la remoción podían determinar liberaciones de competencia cuando había interacciones negativas. Bueno, quizás en ambientes más estresantes yo hoy esperaría que ocurra lo otro, digamos, que por ahí remover a una especie exótica esté determinando la reducción de este efecto facilitador. Sí, estaría re bueno. Hicimos alguna cosa con pinos en la estepa, donde intentamos ver si crecían más en parches de vegetación nativa que en sitios abiertos, y parecería que sí, pero no hay un patrón tan claro tampoco. Está bien. Bueno, y después otra pregunta que es una mezcla entre curiosidad y desconocimiento. En verdad, digamos, las parcelas de remoción que están ocurriendo en los ambientes naturales están dados por que la forestal decide remover la parcela, cosechar los pinos, ¿verdad? No hay restauración real en la Argentina en este momento, en tu sitio experimental, ¿cierto? Más o menos. Particularmente lo que ocurre en la isla Victoria es que, bueno, el parque tiene intención de sacar los pinos para restaurar estas zonas, estas áreas donde había plantaciones, y sí, bueno, o sea, se le da una concesión a una empresa maderera para que saque los pinos, así que en realidad el proceso de sacar los pinos es completamente ajeno a la restauración, pero después de eso hay un grupo de guardaparques que está trabajando con reforestaciones de plantas. Tienen un vivero y lo que hacen es trasplantar las plantas a los sitios donde se sacaron los pinos. También han hecho clausuras. O sea que sí, hay algunos intentos, pero bueno, no muy mantenidos en el tiempo, y tampoco, en mi opinión, parecería que no son como súper exitosos. Está bien. Y la última, y ya estaríamos cerrando, es todos estos efectos de prioridad que vos planteás y, digamos, estudiaste a lo largo de los diferentes capítulos. En la naturaleza, ¿a qué escala crees que están pasando en tu sistema? ¿A una escala más de parcela o una escala más de paisaje? Lo que quiero decir es, yo no sé exactamente cómo funcionan los parches de mosqueta y de retama, pero generalmente son parches grandes de invasión, ¿cierto? O sea, los efectos de prioridad estarían siendo dados a escala de metros o estarían siendo dadas a escala de paisajes directamente de la parcela donde la forestal removió los pinos. Es una buena pregunta. Depende, es verdad que ahora que lo mencionás, hay sitios post-pino donde hay particularmente, pareciera que llegó la retama y la retama es más exitosa, o lo contrario con la mosqueta, pero también donde yo trabajé están las dos especies, como una especie de mosaicos de parches de las dos especies juntas, separadas por básicamente gramíneas o herbáceas. Entonces entiendo que en los sitios donde yo trabajé, la escala a la que podría estar ocurriendo sería más de metros que una escala más grande. Pero no estaría mal pensarlo de otra manera. Quizás habría que seguir pensándolo. Podría ser que ocurra. Probablemente sean las dos, y hay una escala jerárquica sí.
de prioridad a nivel paisaje y superpuesto a un mosaico donde hay prioridad Sí. a nivel parcela más pequeña. Sí, Bueno. me suena que es algo así, pero no sabría responderte. Bueno, por mí ya estaría, ya le puedo pasar. Le abrimos el espacio a Sergio y Ana para consultas, preguntas. Hola. Sigo, si quieren, o Ana, no sé. Ana. Cualquier, bueno, no sé, Sí, cualquiera sí, de los dos. adelante, adelante. Yo tengo pocas cosas porque la mayoría de las cosas ya las puse en el dictamen escrito y me pareció en general muy bien las respuestas. Veo que se han incorporado a la tesis las cosas, muchas de las cosas que les dijimos los tres evaluadores, así que también quería felicitarte por, bueno, por el trabajo y por la forma seria en que encaraste las respuestas en mi caso, millones y millones de comentarios. Eran tantos que hasta yo me cansaba de leerlos ahora cuando los estaba revisando para la defensa. Así que, bueno, en ese sentido me pareció muy, muy buen trabajo. Me quedaron algunas dudas, bueno, una que no tiene que ver con el contenido, sino que veo que en la versión corregida de la tesis que recibí yo, los capítulos tenían números distintos que en la presentación. O sea, no sé si eso fue porque recibí la última versión o hiciste un cambio de último momento que no me llegó. No, recibiste la última versión, está, en la tesis lo mantuve así, y acá me pareció más fácil para volver a los capítulos con resultado que sean 4 capítulos y entonces poder decir, bueno, en el capítulo primero encontré esto, no sé. Ah, bien, fue un cambio para la presentación nomás. Está bien. De presentación. Sí, me parecía más sencillo, pero es esa. Igual ya estuve viendo que hay algunos errores de redacción o alguna cosa así que probablemente modifique esta última versión antes de entregarla. Sí, capaz que ya podría, no sé si no es mucho lío, pero capaz que podrías ponerle este mismo esquema que el de la presentación, no sé. Por ahí es mucho lío Sí, todo el cambio, pero... otra pregunta, estas primero son las dos preguntas así medias tontas. ¿Por qué le dicen no nativos si vos cuando hablas te sale decirle exóticos y a todos nosotros nos resulta más natural la palabra exótica? Es una curiosidad porque yo veo que en muchos lugares se habla de no nativos, pero no la tenemos tan incorporada esa palabra. Sí, es que hubo en un momento una discusión, creo que sigue estando, en primer lugar que una especie exótica se puede confundir con algo raro. Entonces uno podría pensar, no sé, una orquídea exótica que se ve poco, pero que en realidad sea nativa. Entonces, en algún momento de toda esa discusión que anduvo dando vueltas por unos papers, parecía que el término no nativo era como lo más técnico para hacer contraposición a especies que son nativas del lugar. Pero la verdad es que es muy encordioso, más que nada en español para decirlo, así que yo intento decirlo no nativo, pero muchas veces me sale exótico, como claro, de adentro. Pero era sí, por eso, el término exótico, sobre todo los viveristas o en otros ámbitos no académicos, se usa de otra forma, es verdad. Bueno, ahora sí te hago un par de preguntas relativas al capítulo 2 del manuscrito, o sea, al capítulo observacional. Te hice comentarios sobre el tema de la presión de propágulos y vos me respondiste que con los controles, o sea, las comunidades nativas, de alguna forma se controla la presión de propágulos de todo el sistema. Pero a mí me queda la curiosidad si en algún momento hiciste un gráfico, aunque sea de el total de especies exóticas registrada en todos los relevamientos, un solo número, digamos, del total a lo largo del gradiente. ¿Cómo fue? Si tenías más o tenías más o menos las mismas en todos lados. Digamos, en promedio, a lo largo de todo el gradiente. No, en promedio, la cantidad total, la suma, porque es como que en los gráficos vos tenés especies por parcela, y como las parcelas son muy chiquitas, uno no sabe si son siempre las mismas especies o en cada parcela tenés especies distintas. Ajá. Y uno se queda un poco con la duda de, bueno, ¿cuántos eran? ¿Qué cantidad total de exóticas tenés? Capaz que lo tenés en alguno de los apéndices, la verdad que no, ahora no me fijé, pero en total, ¿tenés más en el extremo húmedo, más en el seco o es más o menos lo mismo? No estoy segura a qué gráfico referirte ahora, pero hay más especies en total en los sitios húmedos.
En total Sí. tenés más exóticas en los húmedos. Sí. Claro. No, me parece que no hay Si un querés gráfico. No, nos si querés muestre. lo podemos ver en alguna tabla o lo puedo revisar pero sí, en algún momento, esto pasó hace mucho tiempo, pero yo revisé todos estos gráficos de manera más cruda, digamos, sin los modelos, y Claro. las especies exóticas y las nativas tienden a aumentar hacia los sitios más húmedos. O sea que en Sí. general las especies son más en los sitios más húmedos. Después yo empiezo a comparar con los controles, a mirar las proporciones y esas cosas. Está bien. Acá yo lo tengo el gráfico en el PDF. Yo hubiera usado ese valor un poco como control de la presión de propágulo, porque en las comunidades nativas, si vos las usás como, digamos, vos las seleccionás porque son nativas, entonces no estás seleccionando realmente los lugares que están más invadidos y donde puede haber especies que estén en el pool, pero justamente al seleccionar comunidades nativas no vas a tener tantas exóticas. Entonces, como que a mí como control de presión de propágulos no me convence mucho. Yo hubiera buscado, o hubiera hecho un relevamiento más general y hubiera puesto un control de simplemente cuántas hay en todo o por lo menos la suma del total de todas las parcelas. Nada, es un comentario para que lo pienses y lo tengas en cuenta, nada más. Y si en algún momento tenés el grafiquito de cuántas, así, pero sumadas todas, el total que encontraste en el gradiente, mándamelo, así lo miro porque me dio mucha curiosidad. Y ese era mi comentario más importante. No sé si quiere hacer Sergio y después te hago otro comentario chiquito, o lo hago. Porque habíamos dicho que una pregunta... Todo funciona. No, sí, pasamos a Sergio y eventualmente tienen después espacio abierto para preguntas entre todos. Dale. Ok. Bueno, primero que nada, felicitarte, Agustina, por el trabajo, lo mismo a tus directores, a Martín y a Mariano, en particular por 3 aspectos que me gustaron especialmente de la tesis. El primero, que el marco teórico siempre está explícito, todo el tiempo estás refiriéndote a las ideas y a los conceptos sobre los que apoyas lo que estás haciendo. El segundo es lo interesante del enfoque multiespecífico en estos temas de invasiones biológicas, en concentrarse en más de una especie al mismo tiempo, que representa una dificultad extra, por supuesto, pero que está mucho más cercano a lo que todo el tiempo vemos que pasa en los ambientes invadidos. Y el tercero, por la amplitud y la diversidad de enfoques que usaste, que hacen que la tesis sea mucho más interesante, porque hay muchas preguntas respondidas a lo largo del trabajo, ¿no? Así que la verdad que considero que, como dijeron los otros jurados, que el trabajo es excelente y fue un gusto haberlo leído y además ver cómo respondiste a las observaciones que te hice y que vi también en los otros dictámenes que te hicieron el resto de los jurados. Ahora, respecto de lo que me gustaría escuchar en un par de minutos que complementes, tiene que ver con esta cuestión de que trabajamos con sistemas que son tremendamente complejos, ¿no? Pasan tantas cosas al mismo tiempo, hay tantas variables operando sobre lo que nosotros queremos comprender, que es muy difícil salirse de lo idiosincrático, de lo local, ¿no? De decir, yo estoy describiendo un proceso en un lugar, pero también al mismo tiempo enfocamos un problema que tiene connotaciones tan significativas sobre la conservación de biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas. En realidad lo que me gustaría es si te animás a partir de tu experiencia de estos años de trabajo tan intenso y tan enfocado, a plantear una o dos cuestiones más genéricas que tengan que ver con lecciones que se puedan transferir al manejo de invasiones, tanto en el control de plantas invasoras como en la restauración de ambientes naturales. Si vos pudieras sintetizar a partir de tu experiencia un par de principios que uno dijera al momento de enfrentar un problema como este y en función de estos resultados aportados a la ciencia de las invasiones, deberían tenerse en cuenta por lo menos estas cosas. ¿Te animás a hacer a delinear alguna idea en esa dirección? Bien, creo que sí.
Las dos primeras que se me ocurren, que creo que son, en mi opinión, ahora las más importantes, sería, en primer lugar, si vamos a ponernos a remover especies, entender un poco al menos cuáles son las interacciones más fuertes que están estableciéndose en esas comunidades. Como que eso de ir a remover por remover, muchas veces vamos como a ciegas y bueno, nos encontramos con estos efectos inesperados que me acuerdo que alguno de los jurados me dijo, no son tan inesperados, es verdad, porque podríamos haber con un experimento más simple, por ahí entendido cómo interactuaban y bueno, al menos saber qué nos viene después de remover. Y la otra cosa es el momento de remoción, que yo, bueno, me quedé con bastantes ganas de mirar un poco más cosas de fenología y de dinámicas temporales, pero es como que muchas veces la idea es ir a remover cuando se puede, está perfecto, pero quizás modificar un poco el momento en el que se remueven las especies puede tener implicancias bastante fuertes, al menos en reducir las invasiones para después continuar con algún tipo de restauración más activa. Y puede implicar muy poco esfuerzo, hacer lo mismo en otro momento. Y bueno, creo que esa parte de entender quizás un poco más la dinámica temporal, cuáles son las especies que están activas en el momento que libera recursos, a mí me parece como de lo más interesante de la tesis. Particularmente porque, si bien a veces parece obvio, como bueno, sí, es obvio, voy a remover las especies en verano y va a haber especies que van a colonizar porque estaban semillando, no sé. Pero estos resultados se mantuvieron después de 2 años y bueno, también ver si esto es así y que si el efecto temporal de remover se va a mantener a lo largo del tiempo, me parece que vale bastante la pena modificar en unos meses el momento en el que vamos a ir a restaurar. Pero bueno, esto está hecho a una escala un experimento muy experimental, a una escala muy chiquita, así que también estaría bueno seguir mirándolo a otras escalas. Gracias. Pedro, Ana o Sergio mismo, si tienen algún comentario sobre este tema o preguntas adicionales, adelante. Yo me quedé con la frase que a las especies les resulta más conveniente no llegar tarde que llegar temprano. Y bueno, es como frase, digamos, es un poco rara porque para cualquier persona no llegar tarde es llegar temprano, ¿no? Me gustaría cómo la traducís al campo, a la situación de campo, ese resultado de Mesocosmos. Por ejemplo, tenemos removemos los pinos y quedó medio pelado el sitio. ¿Qué quiere decir que les resulta más conveniente no llegar tarde que llegar temprano? Quiere decir, lo que intenté decir es que tenemos la situación post-remoción y quizás uno siempre piensa, bueno, la especie, o yo pienso quizás, si hay efectos de prioridad, lo que va a pasar es que la retama va a llegar temprano y va a dominar las parcelas y eso va a ser lo que determine que esté invadida por retama. Eso sería si pensamos que la retama ejerce un efecto de prioridad muy fuerte. Pero lo que encontré es que parecería que su éxito no depende mucho de llegar temprano, que al menos los resultados de mi experimento indican que le da lo mismo si llega antes que todas las demás especies de la comunidad o si llega al mismo tiempo. Ahora, bien. Si llegan después que todas las especies, no sé, si se establecieron nativas y otras no nativas y llega unas semanas o unos meses después, se podría ver afectada. Entonces, en ese sentido, como que le complica más si llega tarde, pero le da medio lo mismo si llega temprano o al mismo tiempo. Como que serían esas 3 las etapas. Está bien. Y lo otro es, como opuesto a Sergio, yo te voy a preguntar, ¿qué recomendarías vos? Yo me voy bien a lo local, ¿no? Yo me compré un campo que está lleno de mosqueta y retama y quiero restaurar el bosque nativo ahí. Entonces, ¿qué hago? Ponele que tenga plata como para hacer algo más o menos bien hecho. Me da un poco de miedo hacer recomendaciones de manejo. No, pero igual yo sé que yo soy la misma que te dije que no era muy extrapolable, pero no importa, pero vos estuviste ahí en el campo trabajando y tenés tus resultados y además tenés tu conocimiento, digamos, del lugar. Entonces, más o menos en un lugar parecido a la Isla Victoria, es mi campo, no te voy a complicar, es más o menos similar a tu situación experimental.
¿Vos qué me recomendarías? No te voy a hacer caso, por supuesto, pero no importa. Quiero Bueno. saber qué me recomendarías. Entonces, sí. No, bien. Bueno, según los resultados, yo recomendaría no hacer remociones simultáneas y intentar remover primero la retama y después la mosqueta. Ahora bien, esto tendría que ir complementado, me parece, con algún tipo de restauración que favorezca la llegada de nativas, porque lo que yo vi siempre es que algo favorece o desfavorece las invasiones secundarias, pero casi muy poquitos tratamientos favorecieron en muy poquita abundancia a las especies nativas. Entonces, si bien lo que me parece que se podría hacer manipulando los órdenes de salida de las especies es reducir las invasiones para darnos un tiempo para actuar, deberíamos complementarlo con siembras o plantaciones de plantas. ¿Te parece que hay poca presión de propágulo de nativas, incluso de herbáceas y gramíneas nativas? Sí, yo creo que la isla Victoria, en los sitios donde yo estudié particularmente, la presión de propágulos de nativa debe ser bastante baja, porque estos sitios tienen plantaciones, entre plantaciones y la posremoción, ya hace más de 30 años seguro que no hay plantas nativas y los bosques de alrededor tampoco se encuentran en un estado muy deseado. Sí. ¿Y nadie hizo algo de banco de semillas en las plantaciones y en las remociones y todo eso para saber cómo es el banco? Yo, pero todavía no analicé los datos. Bueno, bien. O sea que seguís en la misma, en este camino, digamos, de tratar de entender lo que pasa ahí. Están ahí, hay cosas que no terminé de concretar para la fecha, pero sí, eso está. Igual... Está bueno porque está como siguiendo el camino de tratar de entender lo que pasa. Sí, esa es la idea. Bueno, yo por mí ya está, digamos, no sé, Sergio y Pedro. Para mí está muy bien también. Como dijeron también, muchas de las cosas que presenté por escrito ya están resueltas de las respuestas en la presentación, así que estoy satisfecho. Sí, por mí también. Yo solo preguntarte si tus planes a futuro son seguir medianamente desarrollando esta línea. ¿Tenés el postdoc en puerta en este mismo tema? ¿O? El postdoc va a ser con invasiones de múltiples especies, pero en redes de interacción con polinizadores. Así que es similar, pero no del todo la misma línea. Y también con la idea de seguir haciendo remociones, pero ahora mirar quizás un nivel trófico más. Y igualmente vamos a seguir trabajando con las parcelas de la isla. De hecho, hace poquito pedimos un proyecto para mirar un poco los impactos en el suelo, o sea, queremos ver los feedbacks mediados por cambios en el suelo en estas mismas parcelas. Así que sí, la idea es de cualquier manera seguir intentando entender de qué viene lo que está pasando en la isla, pero bueno, el postdoc va a ir un poco orientado a polinización. Muchas gracias. Bueno, gracias entonces a los 3 jurados por sus comentarios y sus aportes. Le damos la palabra al doctor Martín Núñez en calidad de director de la tesis, por si desea algún comentario en referencia al rol de Agustina como tesista, pero no, por favor, en referencia a de los jurados. Por ahora queda vedado. Bueno, y luego al doctor Gustavo Madoni para cerrar. Quería agradecer a los jurados, la verdad que han hecho observaciones muy interesantes y buenas, que nos han ayudado mucho. Y bueno, quería también agradecer a Agostina por el trabajo increíble que ha hecho, ¿no? No sé si han visto el conocimiento teórico de Agostina, es algo notable, experiencia, algo muy rara vez visto en un becario. Y no solo eso, ¿no? Agostina vamos a meter en la teoría de comunidades a un nivel súper profundo, y lo típico de hacer en eso es ir a hacer un review, ¿no? Pero ella, bueno, hizo estudios de invernadero y también de campo, que es algo bastante notable. Con Mariano siempre estábamos ahí al límite de nuestro conocimiento de ecología de comunidades, siempre teniendo que ir a leer y aprender, porque la verdad que Agostina llegó a un nivel muy alto en esto, digamos, y es un mundo, ¿no? Como
ustedes saben, la ecología de comunidades es un área muy avanzada de la ecología, así que como Mariano hemos aprendido muchísimo gracias a Agostina. Así que te quería agradecer por todos estos años tan enriquecedores para todos. Gracias. Bueno, gracias, Martín. Y le damos la palabra a Gustavo Madoni para cerrar esta parte. Bueno, muchas de la gracias. defensa. Bueno, salí porque tenía a mi señora atrás y le iba a hacer barullo. Bueno, en primer lugar, bueno, felicitarte, Agostina. Sé que el camino fue largo, tanto experimental como también lograr cumplir con todo lo de la escuela. Hemos tenido charlas telefónicas, idas y vueltas, y Ay, sí. creo que me gustó que ahora decidiste a la escuela, porque la escuela la verdad que se preocupa mucho por todos los alumnos y cada alumno se lo trata en forma particular, y hemos tratado siempre de acompañarte y tratando de solucionar los planteos lógicos que vos hacías y buscándole también un poco la solución. Espero que hayas estado contenta con las soluciones que te fuimos dando. Quiero agradecer al jurado por la evaluación de la tesis. Quiero agradecer también a sus directores, a Carolina y a Gabriela, que hicieron posible esta conexión. Y simplemente nada, como no soy del palo de la ecología, pero soy del palo de los que me gusta andar por los bosques y me encanta ver las retamas y comer dulce de mosqueta, me preocupa que se saquen todas estas especies. Hay algún costado que quizá no se contempla en esto de que es el placer humano de disfrutar estas especies, ¿no? Que a veces en otros países se contempla bastante, así como a los franceses les encanta ir al campo y que haya gente que viva en el campo y le venda el queso y entonces se promociona eso. Hay alguna cuestión, un costado que me parece que no está siendo considerado en estos trabajos, y es el placer que da visual lo que uno mira y el poder recorrer bosques de pinos y oler a las resinas y poder después ir a una casa de té y comer un dulce de mosqueta. Y no sé que por ahí no tiene nada que ver con la tesis, pero me parece que es un eje más en el análisis de estas cosas que para mí no es menor. Pero bueno, la tesis obviamente me pareció, yo no conozco el tema, me pareció muy interesante como bien dijo Sergio, todo el marco sólido teórico que tiene atrás y las distintas aproximaciones experimentales. Me parecieron súper interesantes las preguntas de Ana, que te hacen salir un poco de la zona de confort y pensar a otra escala y en otra situación. ¿Qué pasaría? Y buenísimo que tengas ese banco de semillas y que sigas con esto en esta línea en tu postdoc. Te deseo muchísima suerte y bueno, y nuevamente gracias a todos. Entonces, Gabriela, dejo para que sigas con esta... y decir que hoy, este día gris es un día de sol porque un egresado más es muy bueno. Así que muchísimas gracias a Agostina y a todos. Muchas gracias. Está bueno ese comentario. Bueno, lo que nos queda ahora es aplaudir, entonces, y...